Hola, hola mis queridas virtuosas. Vamos a hablar cómo calcular los puntos, la cantidad de puntos para cubrir la medida que deseo en mi tejido. En primer lugar, siguiendo con las indicaciones sobre la medida de la aguja con respecto al grosor de hilado, les hice acá dos muestras con dos agujas y una con crochet. Y en estas dos muestras, esta la hice con una medida del 8 y esta con una aguja de 12 milímetros. Y están tejidas con un hilado del mismo grosor. ¿Bien? Este hilado es aproximadamente de 5 milímetros más o menos. Y bueno, en la aguja número 8, miren cómo quedó, un poco más apretadito. Pero sin embargo, al ser una medida de 5, quizás pueda venir recomendada para una aguja número 6 o 7. Y con la aguja número 8, miren cómo quedó. En cambio, esta con la aguja número 12 quedó más suelto, y a esto me refería a tener en cuenta siempre hacer una muestra. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Antes de hacer mi tejido voy a tener que hacer una muestra para verificar no solamente el hilado con el número de aguja, ¿sí?, sino con respecto a eso ver cómo queda la contextura, digamos, del tejido, y si es lo que yo quiero lograr en mi prenda. Por ejemplo, entre estas dos, a mi gusto, yo prefiero hacer con la número 12, con este hilado, y que me quede más suelto para hacer mi infinito, o mi bufanda, o el cuellito que vamos a hacer. Bien, bueno, dicho eso, vamos a hablar sobre por qué también debo hacer la muestra, y es para calcular la cantidad de puntos que yo debo montar o la cantidad de cadenas que debo realizar para empezar mi tejido y llegar a cubrir la medida de la prenda, la medida que yo tomé anteriormente. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer eso. ¿Cómo saco la medida? En este caso, en un simple ejemplo de los cuellitos o la bufanda, la medida que voy a tomar es en el cuellito, ¿sí?, en el cuellito o en el infinito, la medida del ancho, que sería acá alrededor de mi cuello, que yo quiero cubrir, siempre y cuando lo tome de manera que cubra, digamos, si yo quiero que me quede bien apretado, bien ajustado, bien sobre el cuello, o me quede un poco suelto, bueno, eso voy a tener en cuenta al tomar la medida. Y en el caso de la bufanda, la medida va a ser alrededor y el largo que yo quiero que cubra mi bufanda. Bien, acá le hice unos ejemplos. En la bufanda yo puedo comenzar por un extremo o puedo comenzar por el largo de la bufanda. Y en el tejido del infinito y del cuellito voy a comenzar, si es un cuellito que voy a hacer primero un tejido recto y después voy a unir, también puedo comenzar al igual que la bufanda, por la orilla o hacerlo directamente de largo. Y si voy a tejer con agujas circulares, ambos, ya sea por infinito o el cuellito recto, voy a empezar por el largo, digamos, que en este caso sería el ancho del cuellito. Bien, vamos a comenzar por abajo. Bueno, dicho eso, vamos a ver cómo calculamos la cantidad de puntos. Hago mi muestra, bien, hago mi muestra con el punto que voy a usar y con la aguja y el hilado que voy a usar. Y voy a agarrar la cinta métrica y calcular, ya sea en 5 o en 10 centímetros, cuántos puntos entran. Yo les había mostrado el convertidor, ¿sí?, que es un convertidor de puntos, calculando por 5 centímetros. Este convertidor venía en un diario llamado El Tribuno, con una revista de tejido. Lo tengo hace muchos años, pero tomando este como ejemplo, ustedes lo pueden realizar con cualquier otro material, con un cartón, ¿sí? Y se trata de un cuadrado de 5 centímetros de lado. Bueno, si hacen esto, lo voy a mostrar con esto por si se animan a hacerlo. Lo que voy a hacer es poner por arriba de mi muestra y contar cuántos puntos entran en estos 5 centímetros. Por ejemplo, en esta muestrita tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y voy a contar cuántas vueltas cubren esos 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas serían 5 centímetros. ¿Para qué me sirve esto? Para saber cuántos puntos voy a montar para cubrir el tamaño que yo quiero en mi tejido y cuántas vueltas voy a tejer para cubrir también el tamaño del tejido.
Vamos a ver un ejemplo de la medida. Por ejemplo, con esta muestrita del verde, como fueron 5 puntos por 5 centímetros, es muy fácil el cálculo. ¿Cómo voy a calcular? Por una regla de 3 simple. Si en 5 centímetros, voy a acercar un poquito más, ahí, si en 5 centímetros entran 5 puntos, en 20 centímetros supongamos que va a ser el ancho, ¿sí? O el extremo de mi bufanda, van a ser 20 puntos. Y en 120, supongamos que es el largo de la bufanda, voy a tener 120 puntos. Si yo comienzo por aquí, tengo que montar 20 puntos para tejer. Bien, si no es una bufanda cerrada, bueno, yo voy a ir calculando el largo mientras voy tejiendo, y si no también por la medida de vueltas que yo saque al multiplicar las 6 vueltas por cuántas vueltas me entrarían en 120 centímetros. Bien, en el caso de estos infinitos, yo voy a tomar esta medida, toda la medida de alrededor, ¿sí? de este cuellito, y voy a montar esa cantidad de puntos cubriendo esta medida. Y en el caso del infinito, igual, solo que con la aguja circular vamos a tejer desde el medio hacia arriba y hacia abajo con la técnica que yo les voy a mostrar, pero también es montar la misma cantidad de puntos que marcaría el ancho de ese cuellito. Bueno, hasta aquí sería el ejemplo de el cálculo, la cantidad de puntos con la medida que yo quiero cubrir. Si uso una cinta métrica, es lo mismo, pongo la cinta métrica y mido, ya sea por 5 o por 10 centímetros, cuántos puntos cubren esos 10 centímetros. Bien, y lo último que puedo decir que tenemos que tener en cuenta es dónde están los puntos. Por ejemplo, este es el punto Santa Clara o el punto Bobo, ¿sí? Que está todas las vueltas con tejido del punto derecho, sin cambiar tanto del derecho como del revés, es punto derecho, ¿sí? Derecho y revés es derecho del tejido, y cuando giro para volver es el revés del tejido. Eso también lo vamos a ver cuando empecemos con los puntos básicos, que es el punto derecho y el punto revés. Como todas las vueltas de este están tejidos en punto derecho, entonces se marca estas lomitas, ¿sí? Que del otro lado es punto derecho, pero de este lado se ve así. ¿Cómo lo ubico al punto? Bueno, el punto derecho se ve como una B corta, ¿sí? Y al revés del tejido se ve con estas lomitas. Entonces, si yo veo acá un punto derecho y acá la lomita, yo sé que hasta aquí son 2 puntos. Entonces, si yo voy a hacer la medida, por ejemplo, para ver las vueltas, a ver, vamos a ver la cantidad de puntos, 1, 2, 3, 4, 5, casi que 6 puntos podemos decir en en la aguja número 8, y 2, 4, 6, 8, 9 vueltas para cubrir los 5 centímetros en este punto bobo, y con la aguja número 8. En el caso del crochet, voy a hacer la misma medida. Acá yo hice 3 vueltas del punto alto y 3 vueltas, 1, 2, 3, 4 vueltas del medio punto alto. También voy a saber ubicar el punto, ¿sí? Donde está la unión de cada punto, y contamos con el medidor, ubicamos bien donde empieza y donde termina otro. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Este está con esta medida de hilado, lo tejí con un número de una aguja del 7 milímetros, una aguja del 7. 1, 2, 3, 4, 5, y entran 2 vueltas y media aproximadamente en los 5 centímetros. En cambio, con el tejido de medio punto alto, entra 1, 2, 3, 4 y medio, y 1, 2, 3, 4, las 4 vueltas de medio punto alto. Y se me ocurrió también que el patrón del tejido puede ser así, intercalando los puntos, punto alto, medio punto alto, y así sucesivamente, para que podamos ir implementando todos los puntos básicos en el largo del tejido del cuellito o la bufanda. Bueno, eso lo charlamos después, a ver si les parece. Y dicho esto, antes que me olvide, había dicho que calcular la cantidad de puntos en la medida me sirve para montar esa cantidad de puntos en el tejido, y en este caso para montar la cantidad de cadenetas por donde yo voy a subir con el tejido, ¿sí?
Por eso también me sirve tomar la medida en el crochet. Por más de que yo voy avanzando punto por punto, debo contar, digamos, las cadenetas que yo debo montar para subir mi tejido. Bueno, dicho eso, los próximos videos se van a tratar sobre los puntos básicos y les voy a ir pidiendo que vayan tomando la medida de su cuellito, bufanda o infinito para ir acompañando una vez explicado cómo montar los puntos y cuando vean el video de los puntos básicos, las cadenas, el punto bajo y todos los demás puntos básicos de crochet, tanto de 2 agujas, puedan ir practicando y tejiendo su prenda. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en los próximos videos. Chau, chau, abrazos a todas.